Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 8:29 y yo doy la bienvenida a Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Economista, gracias por acompañarnos. Buenos días. Difícil situación la que vive el país, que sin duda va a repercutir en el tema de los planes y proyectos y metas económicas para este 2024. ¿Cómo vamos a quedar después de los apagones? Bueno, muchas gracias, Milton, por la entrevista. Eh, Aquí hay varios temas que se pueden abordar. En primer lugar, hay decisiones complicadas que se han adoptado. El tema, por ejemplo, del aumento del IVA, el asunto de los derivados de petróleo, gasolinas, aunque no se topó el diésel, que dieron de alguna manera paso para el acuerdo que se firmó con los multilaterales, todo en materia de estabilidad y ha dado algunos resultados positivos. Hay una recuperación de reservas internacionales, estamos hablando este rato de un saldo de 8.500 millones aproximadamente. Em, Hay superávit comercial, pero el espejo es lamentablemente por una caída de importaciones al tiempo de un aumento de exportaciones. Pero ¿en qué termina sucediendo? ¿En qué termina pasando con todo esto? Que el país no crece. Acabamos de conocer el crecimiento del segundo trimestre del año. Es negativo en 2.2, es una contracción económica. Y para el año 2024, eh, sumando los impactos y las secuelas de la falta de energía eléctrica, de la probable reducción de producción de crudo por el tema del bloque 43, el impacto de la situación electoral en las decisiones económicas, probablemente tengamos un año donde el país nuevamente va a registrar tasas de crecimiento cercanas a cero. Y cuando eso ocurre y uno ve el escenario hacia adelante y ve que el 2028, de acuerdo al propio programa con el mismo fondo, habla de que creceríamos al 2.5 con tasas menores antes de esa fecha, estamos hablando de más de una década que el país no crece. Y más de una década que el país no crece, ¿qué significa? Que el país no recupera el empleo, no mejora los índices de pobreza y cualquier gobierno que se haga cargo en mayo del próximo año le va a resultar complicado seguir defendiendo solo la estabilidad, no porque no sea importante, es absolutamente importante, pero no es suficiente. Y esto usted le puede comprobar, por ejemplo, con lo que ha acontecido en el presupuesto del Estado de este año, al mes de agosto, donde el valor codificado que se llama, es decir, lo que se gastaría en el año para gastos de inversión o de capital, es de 4.600 millones. ¿Sabe cuánto se ha gastado al mes de agosto? 500 millones. Es decir, que entre septiembre y diciembre vamos a gastar más de 4.000 millones para completar lo que está puesto en la proforma. El Estado está dejando de ser promotor de la actividad económica y si no hay una recuperación de la inversión privada, el país lamentablemente va a seguir observando esto. Como yo, como gobierno siguiente, sigo sosteniendo que el ajuste fiscal, que la baja del déficit, cuando yo no doy lo que la gente espera, mejores servicios públicos, crecimiento económico. Si no ve eso, la gente es muy difícil mantener una línea de conducción económica. Así que yo le diría, en principio, esa es un poco la foto como yo lo veo. Ahora, la falta de inversión privada. ¿Cómo pueden venir los inversionistas al Ecuador si tenemos unas condiciones difíciles para poder invertir, si no tenemos luz y si comparamos con nuestros vecinos que están viviendo la misma sequía que el Ecuador y que América Latina y que el mundo en general, pero no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros? Y a eso me quiero referir, Mauricio. Perú, por ejemplo, no tiene apagones porque tiene una alta inversión privada en temas de transmisión, generación eléctrica. Acá no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo?
Bueno, aquí hay varios problemas que se han presentado. Uno, eh, nosotros seguimos con la cantaleta de las empresas públicas. Yo no creo que el Estado es empresario, Milton. El Estado está para promover, para brindar servicios públicos adecuados en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, justicia, pero no está para administrar hidroeléctricas. El Estado no está para vender gasolina o administrar empresas de telecomunicaciones. Tenemos que definir ese rol para el sector privado y que lo haga bien. El Estado, como empresario, es un Estado fallido. Es un empresario fallido. No, está en su dinámica interna y no está en su gestión y por lo tanto los resultados están sobre la mesa. Se anunció con bombos y platillos de que la Asamblea aprobó la ley energética meses atrás. Pasan pocos meses y estamos con apagones. Ahora, en ese tema, justamente, por qué el espíritu del Ecuador tiene que ser tan estatista? La ley no más apagones aprueba una, una, una autorización para el que el sector privado pueda producir hasta 10 megavatios de energía. Y ahora, como gran cosa, le aumentan un cero, 100 megavatios. ¿Por qué siempre tiene que haber un techo para que el sector privado tenga esas condiciones tan básicas para poder invertir? El Estado quiere hacerse sentir como una instancia de control, de decisión y de sanción inclusive. Ahora no tiene sentido poner tope, Milton. Ahorita debería dejarle libre al sector privado que le meta todo lo que le tengan que meter en materia de autogeneración para ahorrarle recursos al propio fisco, al propio Estado. No tiene sentido. Pero esto es, digamos, una acción temporal. Pero si yo quiero arreglar el problema ya a mediano y a largo plazo, necesito inversión. Y en materia de hidroelectricidad también, en nuevas energías alternativas. Y para ello que requiero generar las condiciones para que eso se produzca. El país no puede seguir sin una reforma laboral adecuada. El inversionista está viendo eso. Si no le damos la vuelta al tema de la seguridad, es difícil atraer inversionistas también al Ecuador. Claro, es que El además el inversionista ve al Ecuador y dice, aquí hay un alto índice de inseguridad. Ah, y encima no tienen luz, me matan dos veces, entonces ¿para qué voy a ir? Es así, lamentablemente es así. Entonces, hay muchas acciones que no permiten crear un ambiente adecuado para que pueda participar ese inversionista externo. Aquí no tenemos, por ejemplo, restricción para que entre el Banco Internacional al Ecuador. ¿Y por qué no está? ¿Por qué hay tan marginal la presencia de Banco Internacional? Porque hay normas que no hemos logrado mejorar. Le doy un ejemplo. El sistema de determinación de tasas de interés excluyente, pero de principio a fin. Produce lo que se llama en finanzas y en economía exclusión financiera, saca la informalidad a sectores, porque lamentablemente las tasas no representan el riesgo de otorgar una operación de crédito. Entonces, lamentablemente, si nosotros no aplicamos las reformas que se requieren, un tamaño del Estado que tiene que ser eficiente, entregamos plata del presupuesto por petróleo, por impuestos o por deuda, y no hay rendición de cuentas a de los receptores de esos fondos. Tenemos una ley que dice el 6% del PIB en educación el año 2025, pero no dice con qué metas, con qué objetivos, para subir que la escolaridad, para que haya mayor inserción escolar de los chicos, algún tipo de indicador, va a ser para capacitación docente. No hay nada de eso. Échele plata y creen que porque se le da más plata a un sector nos va a ir mejor. Y lamentablemente los resultados están sobre la mesa. Los GATS, se les entrega el 20% el ingreso tributario y el 10% el petrolero y nadie dice en qué gasta la plata. Entonces, aquí, lamentablemente, si no hacemos esas reformas de fondo, eh, no vamos a poder avanzar y no vamos a crear el ambiente propicio para atraer la inversión que el país necesita. Son las 8:38. Estamos hablando con Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Pero pese a todo, tenemos el apoyo de los multilaterales. Se anuncia que el próximo año podríamos tener un nuevo crédito del FMI. Es decir, por ahí por lo menos creen en algo. Sí,
Eso es bueno porque hay una confianza de cierto ordenamiento en materia económica, pero lo que le dije al principio es el problema. Y eso no es un tema del fondo, es un tema del gobierno. ¿Cómo yo mantengo una economía más de 10 años que no crece? Y siempre tengo argumentos para decir, hay que subir el IVA, hay que quitar el subsidio por acá, y no tengo el elemento fundamental y la mayor preocupación de los ecuatorianos que no tienen trabajo. Y para eso necesito que el país crezca. No podemos crecer a tasas del 0 o del 0,5 porque eso no permite recuperar el empleo. Fíjese algo, la población, lo que se llama el empleo formal, el empleo, la ocupación plena, antes de la pandemia, años 18 y 19, era del más o menos del 33-34% de la población económicamente activa. ¿Sabe cuánto es ahora? El 33 y 34 de la población económicamente activa. O sea, no hemos mejorado el empleo en el Ecuador. No hemos mejorado el empleo en el Ecuador. Y el único que da empleo es el sector privado, no es del Estado, no es del sector público. Entonces, esos son temas que a pesar de tener el apoyo de los multilaterales, que es importante, era urgente y necesario, no es lamentablemente suficiente. Se necesitan otro tipo de acciones que ejecutar. La reforma de la seguridad social. Ahí hay un trabajo que hubiera permitido insumos para una reforma de fondo, al menos en materia pensional, porque el tema de salud es otro problema igual o peor. No hemos visto ahí ninguna intención de entrar. ¿Por qué? Porque políticamente es un tema espinoso y estamos entrando a un proceso electoral. El tema de la reforma del tamaño del Estado tampoco. El asunto del subsidio del diésel, que es el que más concentra recursos, son más de 2.000 millones por ese concepto, tampoco. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un problema electoral. Por lo tanto, todo lo que es difícil, seguimos pateando el problema y seguimos, lamentablemente, esperando que a futuro se puedan hacer las cosas. Y Y esto la, al país le aleja y le rezaga de la capacidad de atraer inversión. y la previsión de que seamos este año el país de América Latina con menor crecimiento. El Fondo Monetario nos da el 0,1%, el Banco Mundial el 0,3%, y la mejor expectativa la del Banco Central que no llega ni a 1, 0,9%. Pero sin tomar en cuenta los factores que anotamos. El tema Claro, energético no está metido ahí. esto El está tema calculado antes. Claro, pues va a ser menos, Milton, o sea, vamos a crecer cerca de cero. Y eso no tiene presentación. La gente no entiende que por qué las reservas internacionales suben. No entiende, esa es una discusión académica. Pero lo que sí entiende es que si se va a un hospital no le atienden, eso se entiende. Y si se busca trabajo y no encuentra, eso se entiende. Y hay que crear, por lo tanto, el ambiente para que eso se vaya resolviendo. Bien, gracias por acompañarnos, economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Tenga un buen día. Muchas gracias, Milton, a la orden. Vamos a la pausa, regresamos para conversar con Francisco Rocha, exdirector ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos.